Entonces ya voy a poner que emitamos en directo Listo. y les aviso cuando estemos. Entonces ya voy a poner que emitamos. Listo. Listo, ya estamos en directo. Bueno, buenas tardes a todos los que se están conectando. ¿Cómo están? Bienvenidos al live con Alejandro Masferrer. Eh, hoy nos vamos a estar por aquí conversando de procesos creativos y metodologías de diseño con un experto en el tema. Y digamos que conectamos con él porque nosotros empezamos a vivir pues como un testimonio de todas las herramientas que Alejandro con su equipo de trabajo ha creado. Entonces, nada, bienvenidos. Si quieren, damos una esperita de 1 o 2 minutos para que se vayan conectando las personas y que Alejandro pues pueda empezar a presentar. Marce me confirma si cuando empezamos, pues apenas estén conectando las personas. Ahí ya se han ido conectando más. Si quieren, vamos empezando, que igual como queda grabado, ya luego lo comunicamos para que lo vean si no pudieron conectarse. Listo, perfecto. Entonces, nada, Ale, darte la bienvenida y agradecerte también por tu tiempo y tu disposición de estar aquí. Quisiera que te presentaras, contaras como un poquito de quién eres, qué te gusta hacer y ya luego, bueno, cómo has llegado como a todo este recorrido profesional. Vale, pues nada, un placer, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo me llamo Alejandro, aunque me gusta que me llamen Ale, o sea que mis amigos me suelen llamar así. Y nada, ahora mismo vivo en Barcelona, aunque os hablo desde Sevilla, que es mi ciudad natal en España. Y nada, estoy aprovechando que ya por fin el confinamiento ha terminado aquí en España, pues ya visitando a la familia hoy es el primer día. Y bueno, soy el fundador de Triggers. También trabajo facilitando procesos y bueno, ayudando a equipos creativos a la coordinación, a todo lo que es la organización, etcétera. Y todo lo hago desde esta marca que llamo Triggers, que empezó como una herramienta. Quizás ya hablaremos de eso, ¿no, Camila? Tú me dices. Sí. Y bueno, básicamente yo hace ya unos 4 años que lo llevo, esa marca, pero anteriormente empecé como diseñador gráfico, entonces es lo que estudié al principio, diseño gráfico, y nada, me encantaba todo el tema de diseñar revistas, libros, etcétera, era lo que hacía. Pero poco a poco fui como desplazándome y también tuve una agencia de publicidad durante un tiempo, he estado viajando mucho, etcétera, y al final lo que más me apasionó fue todo este tema de coordinar y diseñar procesos para equipos para poder trabajar de forma más ágil, ¿no? Y justo eso fue lo que despertó mi curiosidad, ya lo dejé todo y dije, voy a intentar ayudar a la gente a trabajar en cómo hacer las cosas de manera diferente. Y al principio, sinceramente, sin saber mucho, fui aprendiendo sobre la marcha y yo creo que precisamente quizás eso es lo que me diferencia un poco de otros facilitadores y otro tipo de marcas que se dedican a esto, que no sigo una escuela, sino que voy sacando mis propias metodologías, mis propias herramientas y siempre las pongo a disposición para quien quiera utilizarlas. No son herramientas que necesiten como una guía o una consultoría, ¿no? Sino que son bastante accesibles. Es un poco en lo que creo. Perfecto. Ale, quisiera que nos contaras como un poco de ese proceso para llegar a ser como ese facilitador de procesos y diseñar esas metodologías para que los equipos puedan llegar a los objetivos y las metas que se proponen en diferentes sesiones. Que uno, digamos que si se abstrae un poco, cree que no es un trabajo como tan difícil, pero que empieza a ser muy relevante porque a veces los equipos por sí solos no pueden llegar a esos objetivos, esas metas que se proponen. Entonces, ¿cómo empiezas a integrar, digamos, esa importancia del rol del facilitador y el diseñador de procesos en este caso, pues como en Try Triggers? Uh -huh.
Pues, como te digo, yo creo que para mí el chip cambió un poco en una agencia que tenía hace unos, bueno, me salí hace unos 4 años, que se llamaba The Pop-Up Agency. Y con The Pop-Up Agency lo fundamos otros 5 personas, éramos seis fundadores, éramos un poco de todos sitios, y los conocí viviendo en Suecia, en Estocolmo. Y la peculiaridad que teníamos era que trabajamos en 48 horas, en sprints de 48 horas, cuando los sprints no existían, los sprints de Google ni nada de esto. Y entonces trabajábamos en 2 días, ¿no? Nosotros recibíamos un brief y trabajamos yo 2 días y al tercero lo entregábamos. Y esto, bueno, y además, nota, además, éramos nómadas, entonces viajábamos por un sitio y por otro, yendo a donde el cliente nos dijese. Y digo esto porque justo ahí fue cuando empecé a sentir que me encantaba llevar las sesiones, ¿no? Y una cosa que creo que todavía es como complicado saber cómo manejarlo, es que es muy difícil estar dentro del proceso y llevar el proceso. O sea, como que noto mucho que los creativos en general, los diseñadores, diseñadoras, innovadores, toda esta gente, cuando estamos en el proceso, estamos tan metidos en la creación de ideas, en el pensar en las ideas, etcétera, que nos cuesta abstraernos e identificar qué está pasando en el grupo, qué está pasando en la habitación, quién está conectado, quién no está conectado. Y no me hablo de internet, sino conectado en cuanto al proceso. Conectado con el propósito de la... Que, exacto. Y a lo mejor, pues, alguien que está aportando, que no está aportando, cómo sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Es que realmente es muy complicado. Yo últimamente lo pensaba y lo reflexionaba y tuve un momento de estos de... puede sonar una tontería, pero estaba viendo un partido, ahora que también ha vuelto la liga y todo, estaba viendo un partido de fútbol y claro, de repente dije, wow, claro, en el equipo existe un entrenador que no juega, y es el que está fuera del campo y es el que se dedica un poco a poner orden y a dar esa visión más amplia, ¿no? Y eso en los equipos de diseño, etcétera, a veces, o sea, la mayoría de veces no existe. Y ese es el facilitador, yo creo. Porque ya te digo, es muy complicado jugar y observar a la vez, ¿no? Participar y observar a la vez. Entonces, pues con eso fue lo que yo al principio no tenía ni idea de qué significa facilitador, ni siquiera empleaba la palabra facilitador. Creo que al principio intentaba venderme como un director creativo, pero más, no sé, como que más ayudar al equipo. Y fue ahí cuando empecé a ver la importancia. Ya afortunadamente creo que la figura del facilitador sí que está mucho más extendida y la gente suele tomarla más en cuenta, ¿no? Pero es complicado. Al principio es como que no sé qué tal es en Colombia, pero aquí en Europa también costó, ¿eh? Sí, definitivamente es mucho más difícil pues como entrar a liderar ese tipo de cosas, pero me parece muy interesante que traigas la analogía del partido, porque incluso te iba a preguntar por esos roles, que es común que hagamos la comparación, por ejemplo, que tú lo haces en el libro del árbitro, y que muchísimas veces no entramos a ser el árbitro en esos procesos, sino que como tú decías, el entrenador, pero es el equipo mismo, pues no solamente digamos que hay una persona que lidera, sino hay varias personas que pueden estar, digamos, conectadas con sacar lo mejor de cada uno de los equipos, o al menos lo hacemos en I+D, digamos que hay una persona como que toma el rol de liderar toda la sesión y hay otras que se involucran un poco más y que pueden ser árbitros dentro de cada uno de esos equipos. Entonces quisiera que nos hablaras como un poco de, respecto a esa analogía, de esos roles que son importantes tener en cuenta en el momento de facilitar un proceso creativo y sobre todo de la lectura de los equipos, que creo que es un arte completamente. Sí, total. Y yo creo que es natural, ¿no? De alguna forma, siguiendo con las analogías que me encantan y esos millones en el libro y en los talleres que hago. No sé, es como si vas a una tienda y te pruebas un vestido y el de la tienda te dice, ay, te queda maravilloso, cómpratelo. Como, no te lo crees, ¿no? Porque obviamente tiene un papel ahí en el juego. Su papel es vendértelo, obviamente. Por muy sincero que sea esa persona, pues está ese papel ahí. Y yo creo que los directores creativos, seguramente, también como tradicionalmente, siempre ha tenido un papel que jugar. O sea, el director creativo tiene ese rol de
quiero que mi idea salga, quiero que mi idea gane premios, quiero que el cliente, quiero que me suban, quiero lo que sea, ¿no? Entonces, es complicado que un director creativo esté en el proceso de forma neutral y sea capaz de elevar al equipo de forma desinteresada sin que haya como esos pequeños roces de egos de yo quiero que esto salga y que no salga, ¿no? No digo que sea imposible, no digo que no haya maravillosos directores creativos y directoras creativas por ahí que lo puedan hacer, pero es complicado. Entonces, yo creo que ahí la figura del facilitador está bastante clave. También creo que es una pregunta que me suelen hacer mucho, que creo que tiene mucha razón, es que si tú eres una agencia pequeñita de 4 o 5 personas, no te puedes permitir tener una persona que sea un facilitador todo el rato, porque no lo puedes permitir. Pero también creo que en el mismo equipo sí que el rol de facilitador puede ir cambiando, ¿no? Y es una cosa que incluso propongo en el libro que mencionas, que dentro de cada equipo ni siquiera una sola persona tiene que llevar el proceso todo el rato, sino puede ser una cosa de relevos. Puede ser una cosa de que alguien que se le dé muy bien la parte de abrir y de crear, generar ideas, pues lleve esa parte. La parte, alguien que sea mucho más racional, mucho más concreto, lo lleve a esa otra parte. Y así se vayan también turnando y delegando el liderazgo. Pero claro, eso estamos hablando de un equipo muy fluido, muy avanzado y que es capaz de tomar esa madurez de forma pues fluida, ¿no? Entonces, es complicado. Quisiera que habláramos como un poquito también desde tu experiencia y ya luego si quieres doy el aporte como desde la experiencia y más de qué equipos o qué tipos de equipos te han tocado en esa facilitación de esos procesos. Es como de pronto agruparlos un poco, esos que se comportan de esta manera o esas lecturas que vamos haciendo para poder entregar las herramientas que son más apropiadas. Pues, bueno, no sé si voy a intentar resumirlo así muy en breve, pero yo trabajo con una metodología que es del libro que tú mencionas, Camila, que es un libro que escribí para Gustavo Gili el año pasado y que se llama Diseño de Procesos Creativos. Lo podéis meter por ahí por Google. Y bueno, básicamente lo que yo propongo son como 5 patrones del proceso creativo que tú puedes pegar, poner y cómo combinar para como tú quieras para llevar unas sesiones, ¿no? Y yo creo que esos patrones también están muy relacionados con los tipos de equipos que hay. Entonces, por ejemplo, hay un patrón que todo el mundo sabe seguramente el doble demanda, etcétera, que es un momento de apertura, ¿no? De generar ideas, etcétera. Hay otro que es más de filtrar, que es de seleccionarlas, etcétera. Pero hay otro que es de concretar, de definir, de hacer acuerdos, y hay otro que es como más de dialogar, reflexionar, darle vueltas a algo, ¿no? Debatir. Y bueno, hay uno que es muy de energizar, que es el momento estrella, que es de aportar la energía, motivación, etc. El caso es que con estos diferentes patrones también puedes identificar equipos, perdón, no sé qué tal está el sonido, espero que bien, que hay momentos, que esos momentos también son equipos. Por ejemplo, yo me doy cuenta que la publicidad suele pasar que hay muchos equipos que son de apertura, que ellos piensan que todo es generar, 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 y además les encanta decir que eso no se puede ni dominar, ni se puede estudiar, ni se puede hacer de ninguna manera, ¿sabes? Que es como, no, la inspiración, esto viene en cualquier momento. Y yo creo que pasa mucho, ¿no? Y estos para mí son un equipo pues más de apertura, ¿no? Hay otros que al revés, que se creen que ellos mismos no tienen como la capacidad de crear, no tienen la capacidad de sacar ideas, que son equipos más de filtro, que normalmente no trabajan en innovación, en diseño, etc. Y hay otros que le dan vueltas a algo, pero muchísimo, y no son capaces de definir, ¿no? Así Todos es. esos momentos exacto, todos esos momentos me los encuentro y es importante saberlos, identificarlos, porque entonces puedes aportar las herramientas y poner un poquito más de esfuerzo en lo que realmente les hace falta. O sea, un equipo que es muy de abrir, no hace falta que les ayudes a abrir. Lo que hace falta es que les ayudes a racionalizar el por qué cerrar y en qué momento cerrar y bajo qué criterios cerrar. Y al revés igual, ¿no? Entonces, si vemos, eso también es porque me gusta verlo todo mucho con patrones, identificar qué le pasa a cada equipo de una forma global, no individualizada. Si lo ves todo muy individualizado, no conectas y no entiendes qué te ha funcionado con otro equipo y qué te puede funcionar con este. Es un poco como yo lo veo.
Me parece súper interesante eso, Vale, pues que lo mencionas también en el libro, pero que es, digamos, en ese momento cuando uno empieza a identificar esos patrones, que uno sabe qué herramientas son precisas para ese momento. Entonces, como tú decías, si es un equipo que, digamos, acá en Colombia nos pasa mucho, que los equipos son más de filtrado, o sea, les cuesta generar ideas y salirse de un panorama que ya conocen, o se quedan dándole vueltas al asunto más como por el tema de datos y de, pues, de ya datos cuantitativos y de a cuántas personas comprarían este producto o este servicio. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a, ok, ¿cómo empezamos a evaluar esas ideas para que no se queden con un solo filtro de, digamos, de todo lo cuantitativo? Y también cómo les facilitamos por medio de ciertas acciones o herramientas que pueden ser los triggers a generar más ideas y más rápido saliendo del contexto donde ellos normalmente suelen pues como realizar estas sesiones. Y con respecto a esto, me gustaría como compartirte, si tú lo has vivido, y es como unos, por así decirlo, unos retos que tenemos normalmente en esos procesos, y son relacionados, por ejemplo, al tema de la incertidumbre. Muchas veces las personas las vemos como paralizadas en esos procesos y es bloqueo totalmente o ansiedad porque se tiene que llegar a un resultado, pero el proceso causa cierto vacío en el estómago. Y lo tercero es cuando tú dices se ve involucrado un director, un jefe, bueno, etcétera, es como lo que diga esa persona y nada más. Entonces encontramos pues como esa facilitación de, ok, yo te entrego la responsabilidad de que tú decidas qué ideas son válidas y yo prefiero no, la ley del menor esfuerzo, lo llamamos nosotros, es como él es el que decide, pregúntele a él. ¿Cómo te Ya. ha pasado a ti como esos retos dentro de los equipos y de pronto qué herramientas has entregado para que esto pueda fluir? Pues a ver, son muchos... Ay, perdón, estoy aquí con la familia arriba. Sí, déjame un segundito. Perdón. Pues a ver, son muchas cosas. Yo creo que lo primero, el tema de incertidumbre que mencionas, Camila, es muy importante y es como muy típico. Y precisamente yo propongo la solución haciendo algo que te sirva para dibujar un proceso, pero que no se estanque lo de siempre, ¿no? Yo por eso mismo no soy súper fan del doble diamante, para quien lo conozca, porque creo que es algo que siempre te dice exactamente cómo hacer las cosas. Pero yo creo que las cosas tienen que ser un poquito más flexibles. Sí que es muy bueno el doble diamante, que te da un poquito de certidumbre, ¿no? Y al final es que si tú te enfrentes a algo sin saber cómo va a pasar y cómo va a terminar, a todos nos pone nerviosos. Es que es así. Y además también, si acaso, si lo piensas, a quien menos nervioso le pone es a quien tiene experiencia, porque ya lo sabe. Ya sabe qué va a pasar, ya sabe que va a poner momentos buenos y momentos malos. Pero el problema de eso es que alguien con poca experiencia no se va a sentir incluido y no se va a sentir capaz a las primeras veces. Entonces la curva de aprendizaje para esa persona va a ser muy larga. Y si tú quieres que un proceso incluya a todas las personas que están participando y no solamente a las más expertas, pues necesitas poner algo en común que todo el mundo entienda. Entonces, para mí eso empieza por el tema de la certidumbre, ¿no? O incertidumbre en ese caso. ¿Cómo solucionarlo? Yo propongo uno libro, puede ser el que tú quieras, puedes coger métodos de design thinking, puedes coger doble diamante, pero intenta dibujar tu proceso y decir, este es, ¿vale? Y a partir de aquí lo compartes, se modificarán cosas sobre el camino, vale, perfecto, pero es el proceso y ya sabes más o menos por dónde vas a ir. Ale, Para quisiera mí que es vital, ¿eh? explicaras, perdón, quisiera que explicaras ahí eso de los lenguajes comunes. Es cuando, pues como en esa, que planteas esa solución y que en el libro pues lo hablas mucho y es de esos lenguajes o que son pues comunes para todos,
involucran todos los roles de las personas. O sea, cualquier persona que ejerza un rol distinto o que no esté muy involucrada en procesos de diseños o creativos específicamente, debería de entender y ser parte de estos procesos. Claro, todo parte de la tesis que tú dices. O sea, yo creo que si un equipo sienta alrededor de la mesa a unas ciertas personas, las sienta para algo, ¿no? O sea, si estamos aquí tú y yo en una conversación, estamos los dos por algo. No voy a participar yo solo o tú sola, porque entonces para eso me quedo yo solo o tú sola, ¿no? Pues exactamente igual con los equipos. Si sientas alrededor de la mesa a gente, dale formas de participar. Y las formas de participar, evidentemente, esto es una cosa hiper básica. Tú dices lo de lenguajes comunes, que yo lo menciono en el libro. Evidentemente empieza por un lenguaje, el lenguaje, ¿no? O sea, quiero decir que todos podemos hablar y participar porque hablamos español, ¿no? En este caso. Pero va más allá. Es códigos de conducta, qué vamos a aportar en qué momento, cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que reaccionar a las ideas de otros, etc. Todo eso son lenguajes comunes. Mientras más diverso sea el equipo, más mínimo común múltiplo tienes que tener. Es decir, será más mínimo. Porque si yo soy ingeniero y tú eres técnica de luces, más o menos podemos entendernos porque tenemos cosillas en común. Pero si yo soy ingeniero y tú eres diseñadora, empezamos ya a tener cosas más diferentes. Entonces, esa distancia hace que lo de en medio tenga que ser más pequeñito para que sea lo mínimo que nos ate a poder crear juntos. Eso es como yo lo veo, ¿no? Y de nuevo, eso son mentalidades, son formas de pensar, son formas de actuar, son códigos, ¿no? Y eso tienes que sentarlo antes de empezar a trabajar con el grupo. No puedes improvisarlo sobre la marcha, porque todos tendemos a pensar de la forma que hemos pensado en toda la vida. Si yo trabajo contigo, por ejemplo, yo voy a traer mi forma de trabajar y tú vas a traer tu forma de trabajar. Entonces, puede que funcione perfectamente o puede que no. ¿Cómo lo solucionamos? Yo creo que ya somos maduros suficientes para decir, no es una cuestión de azar, es que alguien, ya sea el mismo equipo o alguien externo, tiene que decir, mira, así vamos a trabajar. Y este es el lenguaje común y así es como nos comportamos, ¿no? Así que, no sé, creo que no se le presta mucha atención a esto muchas veces y también, si no, se proponen cosas muy complicadas que parece que hay que hacer un máster de 3 años para entender una metodología. Y para mí no es práctico, porque entonces, ¿para mi equipo entero 3 años o siempre contrato a gente que tenga este máster de 3 años? No lo veo, ¿no? Particularmente, ¿eh? Y no solamente eso, sino entonces a quiénes van a ser los involucrados, solamente los equipos de diseño, porque son los que van a entender ese lenguaje. Y en verdad es más enriquecedor tener a muchas personas en cuenta que desde diferentes áreas de conocimiento pueden aportar algo al proceso. Entonces, efectivamente, Claro, eso es súper importante. claro, totalmente, es súper cierto eso. Es que si no, pues eso, cada uno va a tener a su campo. Y ahora tenemos una tendencia los diseñadores, no sé si te ha pasado en tu experiencia, a pensar que somos el centro del mundo y que el diseño lo soluciona todo, pero no, nosotros necesitamos aportaciones de todo, obviamente. Y a veces nosotros somos la aportación de algo, no somos el centro, ¿no? Entonces, pues claro, Así es. necesitas... Sí, totalmente. Así que necesitas esos inputs de otra gente, ¿no? Qué buena reflexión. Bueno, Ale, quisiera que contaras de pronto un poco de ese proceso y de por qué, porque incluso acá en Colombia, sobre todo en las empresas con las que trabajamos, pues en I+D de Medellín, Bogotá, que te he contado pues como qué tipo de empresas son, está muy famoso, digamos, el proceso de design thinking, ¿cierto? Y eso también se ha incorporado mucho al interior de las empresas y también las personas lo llevan mucho como en su mente. Y por eso cuando pedimos, que tú también lo expones, de dibuja cómo es un proceso creativo o cómo es tu proceso creativo, la gente dibuja un diamante, ¿verdad? Que es, digamos, como la apertura y digamos, la convergencia, pues, de filtro de ideas, pero que hay muchísimo más allá, que hay varios pasos que hay que tener en cuenta que ese diamante no nos muestra. Entonces, quisiera que hablaras de ese proceso que diseñaste, de las diferentes etapas y sobre todo de la modularidad de esas etapas, porque a medida que se puede modular, cambiar, hacerlo de formas distintas de acuerdo a la necesidad que uno tenga, yo creo que eso también responde
a esa necesidad o a ese dolor pues que está en todos y es la incertidumbre, es como tranquila, entrégate al proceso, que esto puede cambiar e igual va a funcionar, independiente de que nos salgamos de este diamante. Entonces quisiera aclarar esas etapas. Vale, por aclarar por si hay personas que están escuchando que no saben qué es el doble diamante, bueno, también si ponéis doble diamante en Google seguro que os sale la figurita esta, que es muy clara. Básicamente se basa en dos rombos, ¿no? Un rombo, voy a intentar hacer el rombo a mi mano. Esto es un rombo, pues son como dos, que tienen dos partes cada uno. No sé si se ve en efecto espejo o no, pero en principio uno sería como de abrir. ¿Este es abrir para vosotros? Se ve, ¿no? Ese sería converger. Vale, Entonces, ok. cerrar. Vale, ok. Entonces, Pues entonces, vale, pues este sería como un momento de abrir, de divergir, ¿no? Que es un triángulo así. Y está perfecto porque dices tú, partes de cero y tienes que generar ideas, ¿no? Abrir mientras más mejor. Entonces yo siempre me imagino como un puntito que empieza de nada y de repente se abre como ideas y acaba con una... Uy, mi profesor de mates me odiaría. ¿Esta es la hipotenusa? Ya no me acuerdo cuál es esta. Pero bueno, acaba con un lateral. Voy a quedar fatal en este vídeo. Bueno, pues acaba con uno de los lados del triángulo que serían como todas las ideas así colocaditas, ¿no? Pues de nada a un montón. Y está el otro, que es de un montón de ideas, filtras y acabas en nada, ¿no? Bueno, en nada, perdón, en una, que es la que eliges. Y bueno, el doble diamante te dice que este proceso lo repites 2 veces para primero aportar ideas, cerrarlas, eliges una, desarrollas esa idea y te quedas otra vez con la idea final, ¿no? A mí me parece genial como primer acercamiento al proceso creativo, porque realmente yo cuando lo vi fue como, tiene mucho sentido. Hay un momento en el que quieres crear y otro momento en el que quieres seleccionar. Genial, ¿no? Y realmente es muy bueno. El tema que para mí, pues yo propongo que complementemos estos dos patrones, abrir, cerrar, con otros tres. Uno, que es el círculo, y el círculo le llamo círculo porque es como dar vueltas, reflexionar. Cuando tú estás en un círculo, ¿qué haces? Poner gente alrededor de la mesa, hablar, charlar, investigar, compartir, desarrollar, ¿no? Es todo lo que haces en un círculo. No es un momento de crear ideas, es un momento de, por ejemplo, te llega el briefing y empiezas a preguntar, oye, ¿qué dudas hay? ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Es un momento de puesta en común, ¿no? El círculo final es una puesta en común. Y luego hay otro que sería el cuadrado, que el cuadrado, al contrario que el círculo, es una figura como difícil de mover, ¿no? Un cuadrado es una cosa que es sólida, que cuesta mover, que puedes construir encima. ¿Por qué? Porque son definiciones, son criterios, son bases, son ya acuerdos. Tú te puedes pasar hablando de un tema mucho tiempo, pero finalmente tienes que decir, oye, vale, lo que estamos hablando es esto, ¿no? Pues ese es el momento cuadrado. Y la estrella, que yo utilizo mucho en talleres para añadir como un momento de, pues, por ejemplo, un energizer que se suele hablar o un momento de hacer un juego para activar a la gente, es la activación, ¿no? O hacer simplemente un descanso para que la gente descanse, cambiar de lugar, irte a un sitio para inspirarte, ¿no? Todo eso. Entonces, con estas 5 figuras que he nombrado, tú puedes empezar por la que quieras y añadir las que quieras después y las puedes repetir. No tiene un orden concreto, sino que tú, antes de empezar el proceso, simplemente diseñas ese momentito. Y lo bueno de eso es que tú, por ejemplo, si estás con un equipo y dices, vale, este es un momento círculo, ha llegado un briefing, vamos a hablar de ello, vamos a entenderlo. Y tú y yo nos ponemos a trabajar y ahora yo, por ejemplo, empiezo, espérate, se me ocurre una idea, podemos proponerle al cliente que hagamos tal, tal, tal. Tú, Camila, me puedes decir a mí, Ale, relájate, que estamos en el momento círculo, no es proponer ideas, ahora estamos debatiendo, reflexionando y poniendo en común. Y yo, verdad, sí, ese momento círculo. Y eso todo el mundo lo entiende, porque son mentalidades, son formas de comportarnos, ¿no? Y así con todas las figuras. Y evitamos solapamientos, porque en eso lo que estaría pasando es que tú estarías en el círculo y yo estaría en el triángulo abierto que hemos dicho antes, ¿no? Y se solapa uno con el otro. Y así con todas las figuras. Entonces, yo propongo esta manera porque no me puedo creer que con un solo proceso, una sola forma de hacer, puedas resolver cualquier tipo de proyecto. O sea, yo no puedo entender que para hacer, por ejemplo, una aplicación nueva, uses exactamente el mismo proceso que para mejorar un carrito físico de un supermercado. ¿Cómo puede ser, no?
Entonces, creo que si ayuda, ayuda. Pero lo que un proceso no puede hacer es encadenarte y fijarte y decir, no, tienes que serlo así. Pongo mucho la analogía con la cocina, ¿no? Y digo, imagínate, vamos a cocinar un huevo frito. Proceso. Cojo el huevo, lo abro, lo frío, lo saco de la sartén, ¿no? Ya te digo, bueno, pues vamos a cocinar una paella o una arepa. Una arepa. Y digo, con el mismo proceso que un huevo frito. Y empiezo como, bueno, espérate, ¿dónde está el huevo? Bueno, no, ¿las arepas usan huevo? No lo sé. Pero bueno, ¿te entiendes? No es la misma forma para nada. Entonces te quedarías como bloqueado. Intentarías utilizar el mismo proceso cuando estás usando el proceso de un huevo frito. Pues con el proceso de diseño pasa igual. ¿Cómo podemos utilizar el mismo proceso para todo? ¿No? Sería un poco la pregunta. Exactamente, y yo creo que ahí está, que también nos pasa mucho como aferrarse a ese plan y mejor es entregarse a, digamos, al momento, a vivir, digamos, el círculo, en el momento pues de reunión como se puede y que me parece súper relevante que lo digas de que lo podemos compartir con los equipos, es decir, en este momento estamos en momentos círculos, o sea, no se tiene que quedar como parte de la planeación, sino en este momento estamos en momento círculo, este momento es para estas cosas, para que logremos debatir, para que logremos, digamos, conversar acerca de ese reto, porque está ese aferrarse al proceso, que en algunos clientes nos pasa mucho, y es que, Cami, ¿por qué estamos haciendo esto si tú aquí dijiste que íbamos a estar, era, no sé, haciendo un momento de activación? Entonces, es como explicar que el equipo lo necesita. O sea, el equipo y según el momento donde se está generando, seguía otro paso, pero se distrayeron, bueno, cualquier cosa que pasó externa y que nosotros tenemos que entregar la herramienta necesaria para que el equipo siga avanzando y llevar al equipo a otro nivel. Es decir, si en el momento que nosotros sentimos y vemos como facilitadores que las ideas están acabando o que el proceso no está fluyendo o que las personas están desconcentradas, hay que básicamente coger una figura y meterla al proceso que sea necesaria. Totalmente, es que estoy muy de acuerdo. Entiendo por una parte, como o sea, intentando hacer un ejercicio de empatía, ¿no? Pues diría, entiendo al cliente porque si hay un plan inicial, pues te puede decir, oye, ¿por qué lo estamos modificando? Y también mucha gente se puede preguntar, oye, pero entonces si diseñas un proceso, ¿tiene que diseñar, o sea, tienes que utilizar ese proceso sí o sí o puede modificarse? Y la realidad es lo que tú dices, o sea, un proceso es un mapa, ¿no? Que tú dices, pues es como planear la tarde con tu amiga. Pues, oye, vamos a hacer esto, esto, esto. Pero de repente el bar está cerrado al que querías ir. Pues, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí bloqueado en la puerta hasta que abran? No, pues cambias el plan, ¿no? Pero también es cierto que quizás, como desde un punto de vista empático, quizás lo que tenemos que hacer más las personas que diseñamos los procesos es también explicarle al cliente o explicarle a las personas que participan por qué lo estamos cambiando. Que quizás podría ser un poco lo que podríamos mejorar nosotros, ¿no? Decir, oye, mira, este era el plan, pero vamos a añadir esto porque siento que podríamos mejorar esta parte. Y eso, de nuevo, creo que es muy difícil hacerlo si no estás un poco separado del proceso, observándolo todo el rato. Sería muy difícil, si eres participante, hacer esos cambios continuamente, porque necesitas percibir qué está pasando, ¿no? Así es, Ale. Y yo creo que ahí hay algo también muy importante, como para que lo hablemos, y es en qué momento, por ejemplo, de ese proceso pueden entrar los triggers. Yo creo que es un mix y muy chévere que se puede lograr en estas sesiones o en estos procesos. ¿Tú dónde crees que entran los triggers en este proceso que has diseñado, pues, o en estas etapas de los procesos? Inicialmente, sin duda, la Triggers lo que empezamos haciendo fueron estas cartas de ideación, y las cartas de ideación era puro y duro para el momento de apertura, momento de divergencia, ¿no? Y de hecho lo que intentamos, para que no las conozcas, pues las cartas de ideación están basadas son unas cartas con cada una de ellas tiene una pregunta del tipo easy. Es como si tú dices, pues no sé, es lo típico de, yo te digo, oye, que mira, cuéntame una historia. Y entonces te puedes quedar un poco así como, no sé qué historia contarte. Pero si yo te digo,
¿y si me cuentas una historia sobre tu infancia? ¿O y si me cuentas una historia de lo que te pasó ayer? ¿O y si me cuentas una anécdota con una amiga de fiesta? Pues entonces seguro que se te van a empezar a ocurrir cosas, ¿no? Pues las triggers, las cartas de ideación funcionaban así, pero para diferentes materias, ¿no? Desde diseño de negocios a innovación, estrategia de marca, pues un poco de muchas cosas. Y claro, son puramente, de momento, apertura. Ahora, hace poquito sacamos unas nuevas que se llaman de reflexión, cartas de reflexión, que ayudan a los equipos a darse cuenta y hablar y dialogar sobre problemas que pueden tener internamente que quizás ni siquiera eran capaces de expresarlas. Estas, obviamente, para mí es del momento círculo. Es para el momento debatir, reflexionar, puesta en común, etcétera, ¿no? Y las cartas de acción sí que tienen unas pequeñas cartas, tienen como 4 en cada paquete, que se llaman cartas de aterrizaje, que lo que te ayudan es a filtrar las ideas que has hecho en el momento de ideación. Pues obviamente para mí estas son el momento triángulo cerrado, perdón, al revés, triángulo cerrado. No sé si la habéis usado vosotras así también en I+D o lo habéis utilizado de forma diferente. Nosotros pues tenemos las te conté que hemos utilizado las de marca, tenemos también las de resiliencia porque ustedes lo compartieron pues apenas empezamos todo el mundo en cuarentena, entonces eso nos pareció pues maravilloso. Hay otras de diseño gráfico, entonces digamos que de acuerdo al momento se han utilizado y ha funcionado muchísimo, incluso para estrategias de empaque o procesos de producto, porque digamos que esos triggers de marca lo que activan es como esa visión o esa perspectiva salida del contexto donde uno se imagina que puede estar. Entonces, ese tipo de preguntas lo que hacen es, ok, es que no tengo que quedarme acá pegado a esta concepción que yo tengo de la idea o lo que se quiere lograr, sino son preguntas como, ¿y qué pasa si esto no, pues, si esto no lo tuviera que comprar todo el mundo? Eso es un súper trigger para todos nuestros clientes. ¿O qué pasa si no te importaran las ventas? O cuánto vayas a vender. Entonces es como ahí pues caben todas las ideas. Entonces sobre todo en los procesos de ideación, co-creación y creatividades para crear ya sea un producto o un empaque, es ahí donde nosotros hemos utilizado los triggers y creo que son unas herramientas maravillosas. Ale, cuéntanos de pronto ya con un poquito más de esos triggers, pues por qué cartas, también como ese proceso el enfoque de cada uno, porque hay de storytelling, hay de marca, hay de gráfico, mira que ya hay un proceso pues ya como más interno de reflexión, entonces como a qué van enfocados los triggers. Las podéis encontrar todos los mazos en trytriggers.com y ahora mismo hay 12 que son físicos y tenemos algunas que hemos empezado a sacar en digital como PDF, bueno, por el COVID, obviamente. Y además, hace muy poquito, hace como unas 2-3 semanas, sacamos una versión también en modo plataforma que se llama Triggers Go. Si ponéis triggersgo.com, son los mazos físicos, pero en digital, ¿no? En modo plataforma, que la puedes utilizar en compartir la pantalla, utilizarlo en el móvil, donde quieras. Y bueno, básicamente al principio yo empecé con 4 mazos de diferentes categorías. Yo siempre he creído mucho en que los procesos, aunque sea de creatividad, tienen que ser muy eficientes. Y creo que quizás eso es algo que diferencia Triggers de otras herramientas y de otras marcas, porque nosotros intentamos ser muy pragmáticos. Entonces, aunque hablemos de creatividad, nosotros enfocamos cada mazo y cada pack de Triggers Go a una cosa en concreto. Entonces, pues hay de estrategia de marca, hay incluso de sostenibilidad, hay de machine learning, hay un poco de todo. Hay también diseño gráfico, como has mencionado. Y sobre todo, pues creo que de los que más éxito tienen son el de centrar a las personas, que es un poco más como de service design y design thinking, que se puede utilizar más en este tipo de procesos. El de campaña, que es más para publicidad, activación, etcétera. Y storytelling, bueno, es que como los mencioné todos, me voy a pasar de aquí 2 horas. Y tenéis también alguno gratuito que podéis preparar, como mencionabas tú, el de resiliencia, que está específicamente enfocado para el tema de post-COVID, que lo hicimos con una empresa de trend hunting que
perdón, de Spotting, que es de México, de Leonardo 1452. Y bueno, las preguntas, cada una de ellas está enfocada al tema, pero también intentando divergir lo máximo posible. Además, también la hemos hecho con expertos de todos sitios, entonces no la he hecho yo solo, sino que hay gente de, por ejemplo, Sachi Sachi Global en Los Ángeles, hay gente pues de Pentagram, hay gente un poco de sitios diferentes del mundo que nos aportan esas perspectivas diferentes para crear las preguntas, ¿no? Y eso también para mí siempre ha sido muy importante, tener todas esas visiones en los mazos. ¿Y por qué cartas? Bueno, sinceramente, en ese momento, por supuesto, estamos hablando de hace 4 años, pensaba, bueno, sigo pensándolo, que es muy potente cuando un grupo de personas se reúne alrededor de una mesa, enfocados, sin el móvil, sin el mail, sin el calendario, a crear. Y eso creo que el poder lo tiene las cosas físicas, como las cartas. También si las veis en la web, veréis que el diseño es muy, muy ameno, muy jugable, pero a la vez serio. Entonces intentamos tener una perspectiva muy de esto no es algo serio y aburrido, pero a la vez es profesional, ¿no? Y eso hace también que mucho tipo de gente diferente se pueda unir. No es algo que te dé miedo usar, que digas, oh, Dios mío, voy a tener que leer un manual de 2 horas para utilizarlo, sino es como, ay, dame, vamos a empezar a jugar, por así decirlo. Aunque nunca usamos la palabra juego porque insistimos mucho que es una herramienta, ¿no? Y bueno, pues ahora, como digo, nos vimos obligados con el tema del COVID a hacer una versión digital, pero que todavía estamos viendo a ver qué tal va a funcionar. Estamos experimentando con ella, pero seguimos creyendo que siempre que se pueda reunir gente, la verdad es que es mucho más potente el momento analógico, particularmente, ¿eh? Pero todavía hay que experimentar, creo que más. Y ahí con lo que mencionabas de, bueno, no hay nada más poderoso que reunir personas sin celular, sin computador, enfocados en algo. ¿Cómo han manejado ustedes, por ejemplo, los procesos de facilitación ahora 100% digitales? Es decir, ya no pueden reunirse, ya puede ser por Miro o por Mural, pero digamos esas plataformas ya cambian totalmente y hacen que las personas puedan estar en una ideación, pero al mismo tiempo respondiendo un chat, un correo, bueno, haciendo miles de tareas que normalmente no se deberían de realizar al mismo tiempo. ¿Cómo lo han manejado? Pues ha sido interesante, sinceramente, y es algo que incluso me ha gustado y he disfrutado. No solía hacer muchas y entonces me he visto obligado a hacerlas. Creo que te ofrece posibilidades interesantes, sinceramente, y hemos llegado a facilitar sesiones con hasta 50 personas de sitios diferentes y ha sido bastante interesante. Hay siempre una barrera tecnológica que hay que asegurarse muy bien que nadie tiene problemas. Hay que ponerlo súper sencillo, súper fácil. Es como, esa parte es un reto, sinceramente, porque nunca sabes quién tiene una buena conexión, quién no, quién tiene a su sobrino llorando arriba, un montón de cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues es complicado, pero a la vez es interesante y creo que ahí quizás diría que hace falta aún más el hecho de diseñar y facilitar la sesión bien porque ahí estás compitiendo, como tú dices, con el email, con abrir una nueva tab para ver si ha salido ya mi serie de Netflix o no, para ver quién me ha escrito en WhatsApp. Hay que competir con todo eso. Y para la única forma de hacerlo, sinceramente para mí, no es regañar y decir, hey, no hagas esto, sino hay que hacer la sesión muy interesante y muy amena y relevante para que la gente diga, wow, se me ha pasado 2 horas, no puedo creerlo. Eh, y eso todo es experiencia, facilitación y diseño de la experiencia. No hay otra. Ahí me parece algo muy importante porque a pesar de que uno tiene en cuenta como esos momentos de listo, en este momento vamos a generar ideas, en otros vamos a socializar, digamos en esos momentos de reunión, a conversar acerca de esto que tan factible puede ser, si es apropiado, digamos, para el reto. Nos ha pasado mucho que, como tú dices, no todos los equipos pueden funcionar bajo el mismo proceso. Ahora, con esta adaptación en digital, nos pasa que muchos equipos no funcionan en la digitalidad,
pues digamos que está toda también su contexto, tenemos nuestras familias detrás, un vecino, bueno, aparte de las distracciones tecnológicas que empiezan a ser como tropiezos, pues como dentro de ese mismo proceso para la concentración y el foco que se necesita lograr. Entonces, digamos que dentro de esos retos me parece muy difícil, o nos ha parecido, digamos, todo este proceso bastante difícil de mantener la gente conectada y que respete, digamos, un poco el paso a paso. Porque de manera física tú entregas, si pongo el ejemplo, un trigger. Vamos a idear sobre este trigger, este grupo va a hacerlo con este, o entregas unas cartas, pero cuando tienes un tablero digital tienes todo a disposición y aunque tenga un orden, cualquier persona se puede ir a caminar por ahí y nos ha pasado que terminamos es como, listo, vamos para la oportunidad número 2 o vamos a idear sobre esto, yo ya lo hice, o es que yo ya estoy en el 7 o entonces como que se empiezan a mover de manera desarticulada y ya básicamente es como, ¿qué hacemos? ¿Cómo volvemos a ese proceso de integrar a las personas en el mismo momento y en el mismo paso? Yo creo que ese me ha parecido como el mayor reto de estas sesiones digitales. Ya, sí, sí es cierto. Yo creo que también son estilos de facilitación. En mi caso, por ejemplo, quizás, o sea, yo no diría, iba a decir que soy más controlador. No creo ser controlador, pero me encantan las pautas y o sea, yo necesito que todo el mundo esté en lo que yo digo que están. Si luego entiendo que no tienen que estar ahí, tienen que estar en otra cosa, vale, pero entonces también les llevo a donde ellos creo que ellos necesitan estar, ¿no? Pero, por ejemplo, en las sesiones digitales, yo hago un truco muy sencillo, que es básicamente poner un rectángulo con masa de color que pone ejercicio aún no disponible encima de los ejercicios que no quiero que estén. Entonces, al principio, cuando ellos entran en el tablero de Mural, lo que ven es una zona que está desbloqueada, que sí que pueden ver, y pone número 1, y están ahí con sus instrucciones, con sus cosas, el tiempo que necesitan y todo eso, y el resto está todo tapado, todo bloqueado. Y yo lo bloqueo, no pueden desbloquearlo hasta que yo lo desbloquee. Y entonces es como que si fuese un videojuego, ¿no? Les voy desbloqueando pantallas cuando yo veo que están terminadas. Y eso, por ejemplo, a ver, es un truco muy sencillo, pero es una forma también, porque a mí me gusta también que los procesos, yo explico normalmente qué vamos a hacer, no en detalle, pero más o menos qué vamos a hacer. Pero yo creo que el proceso también tiene que tener un poquito de magia, un poquito de sorpresa, porque si no, es como cuando tú entras en una sala anteriormente, ¿no? Pues yo manejaba las cosas y iba sacando las cosas que íbamos a ir utilizando. Exacto. Pero si ahora en digital, claro, y ahora si en digital entra y ya lo ves todo, pues es como, bueno, ya sé que vamos a hacer esto. Y por eso digo, yo lo tapo y hasta que no lleguemos, no lo desbloqueo. Un pequeño truco. No, pues el truco del año básicamente lo tenemos que implementar, pero ahorita mismo, porque si ha pasado, pues como que es una buena manera de tener el control. Ale, digamos ya como última pregunta, que me parece muy interesante que hayamos llegado pues como ya a todo el tema digital, y es cómo se integra cada uno de esos pasos de activación, de divergir, de converger, de reunión, de cuadrado, pues esos momentos clave ahora en digital. Pues cómo ponemos, digamos, en temas de reunión a diversos equipos, ya nos tocaría incluso esos retos que tú tienes con 50 personas, aún me parece más grande. ¿Cómo ponemos a tener esos momentos o a trasladar esas etapas tan importantes, pero ahora de manera digital? Digamos, como algunas recomendaciones. Bueno, creo que casi las normas siguen siendo más o menos las mismas, simplemente que adaptarlas un poquito. O sea, yo, por ejemplo, en físico siempre he sido muy reacio a tener grupos más grandes de 6 personas, 5 o 6 personas. Entonces, siempre que tenía un grupo más grande, lo que hacía era dividirlos en minigrupos y tener responsables que iban como haciendo resúmenes y poniéndolo en común, ¿no? Pues ahora mismo en digital, por ejemplo, hago lo mismo. Lo que hago es breakout rooms con Zoom, que es una herramienta estupenda para eso, y así los puedes dividir y yo siempre hago subgrupos, le preparo como paneles separados a cada grupo
le pongo grupo 1, grupo 2, grupo 3 y todos los pongo como esos paneles duplicados, etcétera, ¿no? Perfecto. Ale, acá hay una pregunta. Dicen, ¿crees que es necesario tener experiencia con otros procesos creativos de la industria? Eso sería una primera... perdón. Porque entonces es incluso aún más difícil que participen y es más fácil aún esconderse detrás de la cámara y no participar, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado, el tener todo el mundo participando. Pero bueno, perdona, creo que se ha cortado que me había estado haciendo una Sí, pregunta es y yo que seguía te hablando. habías como dejado de hablar, yo no te escuchaba y por eso fue que te empecé a preguntar, pero no vale, está perfecto. Ahora, esta pregunta, ¿crees que es necesario tener experiencia con otros procesos creativos de la industria para poder realizar un proceso propio e introspectivo? Buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al menos saber, o sea, no hace falta ser experto, pero yo creo que más o menos entender cuáles existen y más o menos saber qué noción, ¿no? Una noción básica. ¿Por qué? Para mí es muy simple, para no reinventar la rueda. Hay muchas cosas que ya están inventadas, entonces no hay que perder tiempo en empezar de cero. Hay que ver qué existe por ahí. Si te funciona, genial, cógelo y adáptalo. Si no te funciona, pues cambia cosas o piensa que no te funciona y apórtalo tú, ¿no? Pero sí, creo que algunas veces algunos equipos pecan demasiado de querer reinventar la rueda, le ponen nombres muy complicados, empiezan a hacerlo súper complejo y todo es por... Es que no somos los primeros que nos hemos dicho, ay, necesito un diseño, un diseño de proceso para mi equipo. No somos las primeras personas que le ha pasado al mundo. Así que ya hay gente que la ha tenido ese problema, ¿no? Y que se ha enfrentado a ello. Hay algo que me parece muy interesante y es que en ese, pues como en esa experiencia de tener procesos creativos con otras marcas o solucionar los problemas y esos retos de otras compañías, digamos que no hace que uno pueda, digamos, descifrar o asegurar de que uno tenga claro cuál va a ser el proceso exacto, tanto del propio o como el de otra marca. Entonces, sí sirven como aprendizajes, que me parece muy interesante lo que estabas diciendo, Ale, pero también creo que cada uno es único, pues como que cada proceso y cada reto puede ser lo suficientemente único, con algunas etapas parecidas, de pronto algunos retos que se pueden tener en cuenta, como tú lo propones en el libro, pero que definitivamente hay otras que se pueden integrar y que pueda ser tan abierto como para recibir cualquier tipo de actividad, otro tipo de herramienta. Pues Triggers es una respuesta de eso, de, ok, esto no es como, estas preguntas se las podían hacer las personas al interior de sus empresas, pero es que esto ya es una herramienta creada con temas puntuales. Entonces yo creo que es viendo la necesidad que se encuentre, que se puede repetir en algunos procesos, pero que definitivamente es única de cada empresa. Sí, al final también entender la diferencia entre proceso, metodología y método, etcétera, porque creo que a veces muchos grupos como que se obsesionan mucho en ser súper innovadores en su proceso. Y pues oye, si el proceso, hay un proceso que funciona y es el que es, eso no hace falta tampoco innovar en ello. Y por el hecho de tú usar algo que ya esté establecido, no significa que no seas innovador, porque porque el proceso es como un, dos, tres, ¿no? O cuatro, o sea, es unos pasos. Pero tú puedes ser innovador en la metodología y no innovador en el proceso, porque metodología es el conjunto de todas las cosas. Es el conjunto del proceso que utilizas con las herramientas y con los métodos, los pequeños pasitos que utilizas en el proceso. Entonces, tu todo global es tu metodología. Y eso sí puede ser más único, pero el proceso o una herramienta no tienes por qué reinventar todo el rato. Entonces, también ser más consciente de dónde poner el esfuerzo. Perfecto, vale. Tenemos otra pregunta y es, ¿los triggers te permiten medir los procesos creativos? ¿Hay métodos de evaluación? Como mencionaba antes, en las cartas de ideación de dentro de las que hacemos en Triggers, cada pack tiene
4 cartas que te ayudan a filtrar y a evaluar las ideas, ¿no? O sea, añadimos esa ayuda extra en cada uno de los packs para que tengas una guía después de abrir tanto, tengas una guía para cerrar. O sea que sí, y también tenemos como unas guías dentro de la web para ayudarte a filtrarlas, etcétera. Igualmente son como una pequeña ayudita para que lo filtres, ¿no? Pero las cartas de acción de triggers creemos que la fuerza está en abrir, y que filtrar luego pues es algo que sí, que puedes utilizar estas cartas, pero no compraría o no utilizaría triggers específicamente para cerrar. Si tu intención es cerrar, creo que habrá otros métodos. Las cartas de acción son más valiosas para abrir. Diría que es donde aporta más. Perfecto, Ale. Bueno, no hay más preguntas. ¿Quisieras añadir algo más ya como para cerrar? Ya creo que pasamos como por todos los temas de los que íbamos a hablar. No sé si quieres añadir algo más ya para cerrar esta conversación. Nada, yo creo que al final, como único consejo que pondría por aquí es que hay que ser muy consciente de los procesos y de cómo se trabaja, no solamente el qué se hace, porque eso te permite ver muchos fallos, muchas frustraciones que hay en los equipos, y a veces ir más rápido no significa ir más rápido, sino que tienes que pararte un momentito, ver qué está fallando en tu equipo, ver qué incertidumbres, qué lenguajes no están coordinando, qué patrones no están ajustándose, qué cosas de tu proceso no están facilitando el proceso de tu equipo de creación, y ayudarles en ello, ¿no? Así que eso es lo que diría. Creo que alguien pregunta de cómo conseguir los mazos, ¿no? Triggers en Colombia. Ahora mismo no hay ningún sitio en físico, sino la web de trytriggers.com. Le podéis echar un vistazo si queréis los mazos físicos, y si no, triggersgo.com es la versión online de Triggers, que podéis utilizarla en forma de app. No es una app todavía, pero en forma de web app. Triggersgo.com. Estamos en proceso de abrir en México, produciendo en México de forma local, así que espero que sea más fácil en Latinoamérica comprarlas, que sé que las aduanas y todo eso a veces es un poquito complicado. Y próximamente Colombia. ¿Para cuándo proceso de Colombia? ¿Hay alguien interesado en asociarse? Claro, ¿por qué? Pues nada, que sea el inicio de una bonita amistad. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo este espacio. De verdad que hay muchísimo por aprender, pues como en un tema de procesos creativos y también metodologías, y entender pues como la importancia que esto tiene en una sesión, en un grupo de trabajo. Entonces fue maravilloso tenerte, gracias por abrir el espacio y hay muchas cosas que podemos seguir construyendo. Nada, muchísimas gracias por invitarme, y bueno, un saludo desde aquí, desde Sevilla. Espero que estéis todos muy bien por allá. Bueno, termina de pasar un buen tiempo en familia. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Que estés bien, chao. Chao.